¿Alguna vez has perdido algo por lo que trabajaste toda tu vida y aún así seguiste adelante como si no te hubiera afectado? Lo tragaste, mantuviste la cara firme, seguiste con tu día como si nada hubiera pasado y todos a tu alrededor pensaron que eras fuerte. Pensaron que no te había tocado. Tigresa hizo eso. Pero hay algo escondido en esta historia que casi nadie vio. Algo sobre el síndrome del impostor, o quizá algo más profundo que eso. Una lección que muchos pasamos por alto. Vuelve a ver a Tigresa de Kung Fu Panda con una nueva perspectiva. Recordemos que Tigresa no empieza como una maestra ni como una guerrera respetada. Empieza como un problema. En el orfanato Bao Gu era solo una cachorra, pero demasiado fuerte. No es que los otros niños la molestaran, es peor que eso. Le tenían miedo. Y cuando eres un niño y los demás no se burlan de ti sino que se alejan, eso pesa distinto. Los adultos que dirigían el lugar tampoco sabían qué hacer con ella. No sabían cómo manejar a una niña que podía atravesar una pared sin querer. Así que tomaron la decisión más fácil, la separaron, la pusieron en una habitación lejos de los demás. Una noche, Tigresa logra salir. Se acerca a los otros niños e intenta hacer algo simple, algo normal, algo que cualquier niño haría, jugar. Pero en cuanto la ven acercarse, todos corren. No dudan, no intentan entender, simplemente huyen. Y en ese momento algo dentro de ella se rompe. Pierde el control, ruge, los adultos llegan y la devuelven a su habitación. Y es ahí, sola, cuando escucha lo que realmente piensan de ella. La encargada del orfanato la llama un monstruo. Dice que nadie adoptaría a una niña a la que le tienen miedo. Y Tigresa toma esa palabra y la guarda. La hace suya. Nadie vendrá por mí. Nadie quiere a un monstruo. Soy un monstruo. Los cuidadores piden ayuda y entonces aparece el maestro Shifu. Y al principio crees, él es diferente. No llega con miedo, no llega con rechazo, llega con paciencia. Se sienta con ella, no la trata como algo peligroso, sino como alguien que puede aprender. Le enseña un juego con fichas de dominó, pequeñas, frágiles, delicadas, y Tigresa las rompe, una y otra vez. No puede controlar su fuerza, pero Shifu no se va, no se asusta, no la abandona, se queda, y con el tiempo, algo cambia. Las fichas dejan de romperse. Por primera vez en su vida alguien la trata como si no fuera un peligro, como si fuera solo una niña. Y eso lo cambia todo. Pero hay algo importante sobre Shifu. Para cuando conoce a Tigresa, él ya no es el mismo. Ya está roto. Antes de ella hubo otro alumno, Tai Lung. Lo crió como un hijo, lo entrenó, le hizo creer que sería el guerrero dragón. Pero cuando el maestro Oogway dijo que no, Tai Lung reaccionó destruyendo todo. Y Shifu se culpó por eso. Sintió que había fallado. Así que tomó una decisión: nunca volver a cometer ese error. Y para lograrlo, se cerró emocionalmente. Cuando Tigresa llega al palacio de Jade, la paciencia que Shifu mostró en el orfanato desaparece. Lo que queda es disciplina, corrección, técnica y distancia. La entrena, sí, pero ya no hay cercanía, ya no hay calidez. Nunca le explica por qué no la mira, como antes miró a Tai Lung, y Tigresa no lo entiende. Ella no está haciendo nada mal, está cumpliendo, está mejorando, está esforzándose más que nadie, pero recibe algo distinto. Y un niño no entiende traumas pasados, no entiende historias que ocurrieron antes de existir. Solo ve una cosa: estoy dando todo, y aún así no es suficiente. Así que hace lo único que sabe hacer: entrena más, se exige más, se convierte en la mejor de los 5 furiosos, pero lo hace de forma implacable, como si detenerse no fuera una opción, como si descansar fuera algo que les pasa a otras personas. Golpea los árboles hasta que sus manos se adormecen y todos a su alrededor lo ven como disciplina, como fortaleza, como determinación. Nadie se pregunta de dónde viene esa necesidad.
Y entonces todo cambia. Un panda cae del cielo en medio del palacio, sin entrenamiento, sin preparación, sin nada de lo que Tigresa ha construido durante toda su vida. Y en cuestión de segundos, ese panda es elegido como el guerrero dragón. El título al que Tigresa dedicó cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de su vida, va a alguien que ni siquiera pertenece a ese mundo. La explicación más simple es decir que Tigresa está celosa, que Po tomó su lugar y eso le duele. Pero esa es una lectura superficial, porque las personas celosas reaccionan, reclaman, discuten, hacen ruido. Tigresa no hace nada de eso. Tigresa se queda en silencio, se vuelve más fría, más rígida, más controlada. No pierde el control, hace lo contrario, se endurece. Podría confrontar a Uwei, pero no lo hace, porque eso no es lo que hace un buen estudiante. Y Shifu no va a cuestionar la decisión, así que todo ese dolor no tiene a dónde ir. No hay nadie contra quien dirigirlo, simplemente se queda dentro. Entonces hace algo distinto, no pelea por el título, no lo exige. En cambio, decide ir a enfrentar a Tai Lung por su cuenta. Los demás la siguen porque la conocen lo suficiente como para entender lo que está haciendo. Quiere demostrar que Oogway estaba equivocado. Quiere probar que sí era suficiente. Pero en realidad, lo único que está haciendo es profundizar el mismo patrón, volverse más de lo que ya era. Y aquí está la clave. Ella no estaba sorprendida por la decisión. Y si no estás sorprendida, entonces, ¿para qué estabas trabajando? Porque el entrenamiento nunca fue solo entrenamiento, era un trato, una promesa silenciosa: seré perfecta y a cambio no me rechazan. Cada forma, cada práctica, cada esfuerzo era una forma de comprar algo. Permiso para estar ahí, permiso para no ser enviada de vuelta a ese lugar donde era un problema. Y cuando Oogway elige a Po, lo que Tigresa escucha no es una decisión aislada, es la confirmación de algo que siempre creyó. Nunca fue suficiente. Y si miras su rostro en ese momento, no ves enojo, ves reconocimiento, como si algo dentro de ella dijera: claro, esto era lo que iba a pasar. Después de eso dirige todo hacia Po, lo confronta, le dice que no pertenece ahí, que es una vergüenza. Pero lo interesante es cómo lo hace. No ataca lo evidente, no se burla de su físico, ni de su torpeza, ni de su falta de entrenamiento. Va directo a algo más profundo, su derecho a estar ahí. Le dice que no es un verdadero guerrero, y cada vez que lo dice, en realidad está repitiendo algo que lleva años intentando negar sobre sí misma. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre Tigresa, porque esto no es solo sobre una película, es sobre algo mucho más cercano. Es ese momento en el que, sin darte cuenta, empiezas a creer que tú eres el problema, demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado ruidoso, demasiado algo. No sabes exactamente qué, solo sabes que cuando eres tú mismo, algo incomoda. Y entonces haces un ajuste, te haces más pequeño, más controlado, más fácil para los demás. Construyes una versión de ti que encaja mejor en el mundo, y lo más complicado es que funciona. La gente deja de incomodarse, empieza a aceptarte. Te llaman tranquilo, fácil de tratar, alguien con quien es sencillo estar, y tú tomas eso como prueba de que hiciste lo correcto. Pero mientras tanto, aparece alguien como Po, alguien que no filtra, que no se ajusta, que no se reduce, alguien que simplemente es, y la gente lo quiere, lo acepta, lo celebra, y verlo duele, porque te enfrenta a algo que evitaste durante años. Eso suele llamarse síndrome del impostor, pero en realidad va más allá. No es que dudes de tus habilidades, es que dudas de quién eres. No estás fingiendo ser competente, estás fingiendo ser una persona. Has construido una versión de ti desde cero y ahora no sabes dónde quedó la original.
En psicología, esto tiene un nombre: el falso yo, una identidad que se forma porque la versión real no se sentía segura, y Tigresa representa lo que pasa cuando esa versión toma el control por completo, cuando la perfección reemplaza a la autenticidad. Pero la historia no se queda ahí, porque algo empieza a cambiar. Y lo curioso es que no viene de una lección directa, ni de un momento dramático, viene de Po. No porque él intente cambiarla, sino porque simplemente existe siendo quien es. No actúa, no se adapta, no intenta encajar. Y poco a poco eso empieza a abrir una grieta. En la segunda película hay un momento pequeño pero importante. Tigresa sonríe. Es algo mínimo, pero es la primera vez que se permite hacerlo de verdad. Y eso importa, porque significa que algo dentro de ella ya no está completamente cerrado. También hay otro momento clave cuando Po deja de esconder su dolor y empieza a confrontarlo. Tigresa lo ve caer, lo ve no fingir que está bien, y en lugar de responder con dureza, hace algo diferente. Lo abraza, sin técnica, sin control, sin estrategia. Solo está ahí, y en ese gesto hay algo nuevo. No está intentando demostrar nada, no está comprando nada, solo está sintiendo. En la tercera película el cambio es aún más claro. Cuando todo se desmorona y aparece un enemigo que lo destruye todo, Tigresa no actúa como antes. No se lanza sola a pelear para probar su valor. Hace lo contrario, se retira, busca a Po, le advierte, elige proteger en lugar de demostrar. Y eso no es debilidad, es crecimiento. Y aquí es donde la historia te devuelve la pregunta: ¿quién eres cuando dejas de actuar? Porque si has pasado años construyendo una versión aceptable de ti, puede que las personas a tu alrededor nunca hayan conocido quién eras realmente. Y puede que tú tampoco lo recuerdes. Ese es el verdadero duelo. No es solo lo que perdiste, sino la versión de ti que pudo haber existido si desde el principio alguien te hubiera dicho que eras suficiente tal como eras, que no necesitabas reducirte para ser aceptado, que podías ocupar espacio. Pero esa versión no desapareció, sigue ahí, debajo de todo lo que construiste, esperando. Y una vez que empiezas a verla, ya no puedes ignorarla. Suscríbete a este canal nuevo y no te pierdas del próximo video que ya estoy preparando para ti.